Bueno, un poco un repaso del proceso proyectual. Cuando arrancamos con el proceso proyectual decimos que este tiene 4 etapas. La primera, esto ya lo hemos hablado algunas veces, el modelo analítico, lo que se consigue, que sería el programa de necesidades, que es lo que tienen ahí. Luego tenemos un concepto, una forma, donde el resultado sería el modelo conceptual de lo que estamos por hacer. Ahí lo que tenemos abajo es digamos, un módulo diseñado conceptualmente, o sea, no tiene detalles. Después pasamos al modelo arquitectónico, donde empezamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, ya la estructura tiene una forma más definida, puede haber una textura en la cubierta, puede haber detalles de zócalos en las columnas, en la estructura, ese tipo de cosas que van cada vez aumentando más información al modelo. Y por último tenemos el modelo constructivo, que ya es un diseño con especificaciones. Nosotros nos concentramos en estas dos partes, en el modelo conceptual y en el modelo arquitectónico. Un poco para que vean algunas de las imágenes que se espera obtener con el modelo arquitectónico. Los tipos de formas en general arquitectónicas que trabajamos las podemos clasificar como regulares o irregulares, abiertas y cerradas. Si hacemos un cuadro de doble entrada, vemos por ejemplo a qué nos referimos con una estructura regular y abierta. Hay un módulo que se repite, por ejemplo de forma cuadrada, y es abierta. En cambio allá, una estructura hecha con contenedores está, digamos, de una forma cerrada y sin embargo modular. Y cuando decimos que esto es irregular, tenemos estos dos ejemplos: irregular abierta, irregular cerrada. En los procedimientos que tenemos para modelar, hasta ahora veníamos trabajando modularmente, pero vamos a empezar a ver cómo se modela globalmente. Y en lo que ustedes tienen que hacer de la terminal, aparecen estos dos sistemas de modelado. Por ejemplo, cuando la forma es global, uno no detecta un módulo en la forma general. En cambio, cuando es modular, es un módulo como, por ejemplo, de trapecio o cualquier otra geometría básica que se repite. La característica de el modelado modular es que hay un elemento que se repite bajo alguna ley de simetría. Las formas modulares en general podemos tener módulos que son repetitivos e iguales, o módulos que son repetitivos y desiguales, o sea, se deforman topológicamente. Lo que hablamos la vez pasada de las características topológicas, o cómo llevar un rectángulo, un trapecio, etc., a eso nos referimos. También puede hacerse espacialmente, en 3 dimensiones. En cambio, en las formas globales, no hay manera, digamos, de determinar un módulo en ella. Directamente se modela globalmente. Y en algunos casos tenemos la interacción o la integración de los dos, de los módulos y de formas globales. En este ejemplo, los módulos aparecen también deformados topológicamente y las formas mayores son modeladas globalmente. Por ejemplo, en esta terminal de ómnibus, quiero señalar que las formas que han venido trabajando en el quiz anterior aparecen, por ejemplo, acá. Hay muchos chicos que han hecho este tipo de formas. Y no solo son formas que trabajan estructuralmente, sino que también, con una repetición de esta fórmula, tienen carácter decorativo. Acá la parte constructiva, y se ve claramente en el cuadro de la derecha abajo cuál es el módulo estructural, el detalle constructivo, y la repetición de ese módulo hace, digamos, a todo el conjunto.
todo el agrupamiento. Estas formas que van a ver acá, yo les voy a mostrar varias fotos de distintas estructuras, un poco para que se den cuenta de que se puede, simplemente cambiando la escala, llevarlo a prestar otro servicio, digamos, como forma. En este caso, si bien trabaja como más bien como parada de colectivo o en una terminal de colectivo, hay lugares donde le llaman terminal a las paradas de colectivo, hay distintas escalas, ¿no? La escala de la terminal de ómnibus, la escala de la estación de transferencia, donde aparece, por ejemplo, que se juntan trenes, colectivos y otros medios de transporte. Uno, por ejemplo, tomando esta estructura que se ve acá a la izquierda, evidentemente bastante grande y pesada, uno sin embargo puede cambiarle la escala y llevarlo a una escala más grande donde podría albergar varios colectivos del mismo modo. Lo que les decía recién, en esta estructura en particular hay un sistema estructural que son los que llegan al piso, obviamente, pero las otras formas que se repiten lo hacen con carácter decorativo. Y sirven, por ejemplo, para sostener, no solo para dar un ritmo interior a la percepción de la forma y del espacio, sino para sostener algunas instalaciones eléctricas, etc. Y artefactos de iluminación. Bueno, en este centro de tránsito que queda en Detroit, tenemos estructuras tensadas. Yo un poco les quería mostrar algunas fotos que van a estar también en la aula virtual, para que vean la variedad de formas y la variedad de estructuras que uno puede aplicar cuando modelen su ejemplo. Se ve, por ejemplo, la integración acá de elementos que son modulares con un edificio más grande, digamos, que seguramente el concepto para modelarlo tiene que haber sido un modelado global, integrando lo que es el modelado global con el modelado modular. Yo les sugiero que ustedes, cuando lo vean con más detenimiento, una vez que lo bajen en el aula virtual, hagan un análisis de cómo se están comportando las formas, sobre todo desde el punto de vista estructural. En este caso, muy parecido a lo que varios de ustedes han hecho en el quiz anterior, es una estructura bastante sencilla, pero también permite, ustedes ven que la escala es pequeña, cuando uno lo ve en corte, un colectivo no entra ahí abajo. Sin embargo, a mí por lo menos me sirve de inspiración para ver si agrando la escala o si repito hacia ambos lados esa estructura, ¿qué me permite cubrir? A lo mejor me permite cubrir el colectivo, me permite cubrir la espera, y si la prolongo, y bueno, por supuesto, dándole continuidad a la estructura, voy a tener la posibilidad de unirme o de articular la forma con la forma global que estaría hacia el otro costado. Fíjense cómo no es solamente un pórtico, o sea, hay columnas con una forma determinada y entre dos columnas hay una serie de elementos estructurales que están en voladizo, agarrado a una viga principal lineal. Esta es bastante sencilla. Acá se ve que las veredas son amplias, por eso llegan hasta el borde del techo y albergan todo el largo del colectivo, que era algo que decíamos en la clase pasada. Bueno, hay muchas estructuras que son modulares y que son atípicas. Algunas son atípicas sin ser modulares. Una sugerencia, ustedes buscando en internet pueden ver qué cosas hay en el mundo. O sea, estructuras que a veces ni se nos ocurren, que podríamos plantear nosotros, están planteadas y construidas en otros lugares. La de la derecha, por ejemplo, con
cañas de bambú. Esta es una estación terminal, que está en Liverpool. Me parece un poco exagerado lo pesada de la forma, sin embargo es interesante el ritmo y cómo va obteniendo esa continuidad en la misma forma que se repite. Pero bueno, habría que ver qué función cumplen estas formas tan cerradas, tan pesadas, ¿no? Bueno, esto es un parque donde lo que interesaba ver era más que nada la estructura que está a la izquierda, con bastante variedad en cuanto a altura y demás. O sea, acá una vez más aparece la deformación topológica. Una estructura más, digamos, más típica, no es tan rara. Esto habría que ver si calza dentro de lo modular o de lo global, porque uno podría repetir ese módulo, tomarlo como módulo y repetirlo. Pero también puede ser, por la envergadura del edificio, de una forma única global. Esta también claramente es modular. Fíjense cómo las vigas atraviesan la cubierta. Acá interesa ver más que nada el encuentro columna-viga, digamos, ¿no? Con la cubierta, cómo se distribuyen esos elementos lineales que podrían ser hechos ahí por la sección circular con el comando tuberías, por ejemplo. Bueno, este es el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Es interesante también analizar la estructura porque tenemos dos tipos de encuentros. En 4 puntos, en los que están, digamos, al centro del módulo compuesto, y en 2 puntos, en los que están en el otro lateral. Viendo la imagen de arriba, ¿no? Bueno, este es algo que ya les había mostrado, ¿no? El estadio de Hangzhou, en China. Se ve la estructura por detrás de la piel, aparentemente de aluminio, también metálica. Y cuando hablamos de modelado global, lo que cambia, como les decía, es que uno está obligado a no trabajar con el módulo. O sea, directamente es la forma que uno la edita a partir de, por ejemplo, una primitiva tridimensional, que puede ser una esfera, un elipsoide, un prisma rectangular, y directamente tomando la edición de puntos que componen las caras o las superficies, uno puede modelar transformando, modificando esa superficie. Viendo las fotos de estos modelos arquitectónicos, vemos que de ninguna manera uno puede detectar un módulo en ellos. Directamente son primitivas transformadas por puntos de edición. Esta estación terminal, que está en Suiza, en la ciudad Aarau, en realidad no alberga los colectivos ahí debajo, sino me parece que es más bien como una gran estación de transferencia, porque tiene la estación de trenes atrás y los colectivos llegan a esta especie de plaza o de espacio abierto, donde ahí suben y bajan pasajeros que en realidad su propósito último es ir a los trenes. Sin embargo, la estructura es muy interesante por lo atípica, ¿no? A cielo abierto, insisto en que esta forma no tiene de ninguna manera ningún módulo, está modelada globalmente.
Esta es otra forma modelada globalmente, en un estadio de Los Ángeles. Aparece la modulación o el ritmo en los laterales, en las columnas, pero no en la forma de la cubierta. Bueno, ¿cómo puede ser realizado el modelado global? Primero, como operaciones de transformación de una primitiva geométrica tridimensional, lo que les decía, tomando una forma, como por ejemplo una esfera, y moviendo los puntos. Como repetición de un módulo para conseguir una forma mayor. O sea, lo que han venido haciendo, trabajando con los pequeños módulos, pero por repetición se consigue una forma más grande y, digamos, que se va a integrar con otra forma. Como generación de superficie a partir de curvas editables, o sea, lo que han venido haciendo, también se puede aplicar a la forma global, al modelado global, y como integración de formas modulares con otras formas generadas por otros procedimientos. Por ejemplo, trabajando con sólidos, haciendo operaciones booleanas, o sea, de sustracción, adición, unión de formas, edición de superficies y mezclando todos los procedimientos que vamos haciendo. Por ejemplo, en este modelo, que es uno de los que están en la ayuda y en el trabajo práctico, en las ayudas a los trabajos prácticos, tenemos estas formas centrales como modelado global, transformando una primitiva geométrica 3D, y tenemos estas formas como modelado modular de superficies a partir de curvas editables. Esta es una forma, repito, que no se puede modelar mediante módulos. Por donde vean, cualquiera sea el punto de vista para tomar la fotografía, no se detecta ningún módulo. Acá no se trata de si la encontramos linda o fea la forma, estamos tratando de mostrar que la forma es construible, que la forma en primer lugar es modelable, son formas que con los procedimientos tradicionales no podríamos mejor modelar. Cuando lo hacemos sin computadora es muy difícil. Sin embargo, bueno, si llega una construcción y ahí tienen la prueba. ¿Cuál es la secuencia de pasos para elaborar primero el modelo conceptual y después el modelo arquitectónico? Primero, reconocer esto un poco el proceso proyectual de cualquier cosa, pero en particular cuando uno va a trabajar con técnicas digitales, este es el procedimiento. Reconocer los grandes elementos, cuáles son los espacios, la masa construida, las conexiones y sus proporciones, las dimensiones relativas entre ellos. En el caso de la terminal, hemos detectado sectores, ¿no es cierto? El sector de colectivo, el sector de la espera de pasajeros, las boleterías, los comercios, podría haber un patio de comida. Estos son los grandes elementos del proyecto. Reconocer el lugar donde se van a insertar los elementos, el terreno, su entorno. Como nosotros no tenemos un proyecto concreto en un terreno concreto, esta parte, digamos, un poco la inventamos, la suponemos en un terreno que no tiene límites en cuanto a su contexto, que no hay grandes edificios, hay que imaginar un gran playón donde es posible hacer esta terminal. Reconocer las relaciones funcionales, qué actividades hay entre los grandes elementos, el diagrama de conexiones que venimos haciendo. Reconocer las relaciones ambientales, o sea, cuál es el medio natural y cultural en donde se insertan los elementos, teniendo en cuenta cuáles son esas relaciones funcionales del punto anterior. Y proponer una idea fuerza, con creatividad, con expresividad, que ponga de manifiesto la intención del diseñador, las cualidades buscadas y los resultados esperados.
Nosotros les sugerimos que usen la plantilla que está puesta como plantilla de trabajo práctico 1. El que tenga demasiada audacia y conocimiento de técnicas digitales puede modificar eso. La sugerencia es que se ajusten a la plantilla. Esta es la plantilla, donde, bueno, ahí se reconocen los grandes elementos y podemos considerar, les decía la vez pasada, los módulos pueden ser de distintas dimensiones. Por ejemplo, desde la izquierda hacia la derecha, un módulo de 3 colectivos, donde, no sé si lo ven ahí, a los puntos negros, los rectángulos negros serían posibles columnas, que obviamente, por tratarse de un esquema radial, deberían ajustarse a esos radios. En este caso, el módulo verde llega a abarcar las boleterías. Si decidimos usar el módulo verde, lo más probable es que todos, el módulo de 3 colectivos, digo, lo más probable es que todos los módulos contengan 3 colectivos, que haya una repetición del mismo módulo. Podríamos combinar con módulos de 2 colectivos, pero me parece complicarla la cosa y por ahí, bueno, hay que hacer un análisis de cuál es el resultado formal que vamos obteniendo. Si no, podemos trabajar con el módulo de 2 colectivos o con un módulo de 4 colectivos. Hacerlo con módulos de 1 colectivo me parece demasiado pequeño, no da la escala, porque va a parecer, digamos, una cosa muy disgregada. Y por otro lado, el sector gris, que es la parte que deberíamos modelar en forma global, con todas las variaciones que ustedes quieran hacer. Yo he marcado ahí en rojo un perímetro posible, pero puede no ser ese. Ustedes podrían determinar otra forma o la combinación de otros grandes elementos. El tema es que para el costado de los colectivos aparecen claramente módulos, pero para el costado del acceso y el espacio principal aparecería una forma más importante como tamaño, por lo tanto factible de ser modelada globalmente. Con la misma idea podríamos, en lugar de, porque la dificultad en el caso anterior sería cuál es el encuentro o cuál es el elemento de encuentro entre los módulos y la forma global, la forma grande. Entonces podríamos aprovechar, por ejemplo, la circulación o la boletería como un espacio de articulación. Esto significa que en los módulos colectivos podemos tener una altura, en los módulos en el sector del modelado global otra altura, seguramente mayor, y en la cinta, digamos, que articula estos módulos puede haber o una altura intermedia o una altura mucho mayor, que esto ya es una cuestión de diseño. Esa mancha roja pálida quiere significar que ustedes tienen libertad para modelar ese sector. La pregunta es si los módulos llegan a cubrir todo hasta el acceso. Puede ser, pero digamos, la idea es que tratemos de operar de dos maneras. Tomemos como que esto no es un ejercicio de taller propiamente, sino más bien para aprender técnicas digitales. Por lo tanto, si podemos variar las modalidades de trabajo, tanto para modelar con módulos de repetición, usando una ley de simetría, y podemos trabajar globalmente, y podemos unir las dos cosas, estamos trabajando con más cantidad de técnicas. Si vos haces un solo gran módulo que abarque todo y repetís eso, lo podés hacer. A lo mejor pierde gracia el edificio, a lo mejor
dejas de practicar otras técnicas. Bueno, hasta acá no sé si tienen alguna pregunta. El ejercicio del quiz que vamos a hacer, que lo vamos a hacer después, lo que se les va a pedir es que ustedes hagan un corte, o sea que hagan un esquema en elevación, visto de costado, donde aparezcan todos los elementos, ¿no? Por ejemplo, que aparezca el estacionamiento de colectivos, la espera, las boleterías, el sector modelado globalmente, para ver cuál es la idea espacial, el corte de eso. Sobre todo para que se vea si incluimos, por ejemplo, un sistema de articulación entre los módulos y lo global. Ya le vamos a plantear bien el ejercicio. Ahora Luis va a seguir con la explicación de la edición de Jaula.